tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga. Primer día del 2021. Qué bueno que ya estamos en otro año. Qué bueno que ya mucha gente ya trae puestas las pilas, ya traen otro ciclaje mental. A veces los seres humanos, y ahorita vamos a hablar de eso, estamos como que muy predispuestos a ciertas actitudes de nuestra mente y de la temporalidad, pero qué bueno que ya estás conectado. Esta normalmente es el horario de la enseñanza, ¿verdad? Que damos en Gracias a Dios es viernes, y aunque decimos hoy también Gracias a Dios es viernes, y gracias a Dios estamos bien, estamos sanos, estamos en paz y gozosos de que hayamos comenzado este 2021. Pues un abrazo hasta donde quiera que estés, esperemos que hayas pasado ratos agradables en compañía de los tuyos, recordando, rememorando, reflexionando, ¿por qué no comiendo rico? Pero sobre todo y lo más importante, disfrutando de la compañía de tu familia. Mi nombre es Israel Chapa. Esta es una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Dulam. ¿Están esta noche? Este es Chapa Gato. Axamaday, Jania Castro y Dalia Castro. Bueno, ahí tienes un saludo de parte de la familia. Estamos un poquito agotados, igual que tú seguramente, porque estos días son días de mucho ajetreo. Y le decía a mi esposa que en estos días, creo que en el transcurso de una semana subo como 8 kilos. No sé cuánto subiré, pero comimos muy rico. Y siempre lo más gratificante es que uno mismo lo prepare. No sé, a lo mejor tú compras lo que vas a cenar, o a lo mejor te invitaron, también disfruta lo que bueno. Pero pues a mí me gusta más de disfrutar, ¿verdad? Del fruto del trabajo, del sazón de nuestras manos. Así es que aquí todo el mundo ayudó un poquito para la cena. Supongo que tu casa también. Espero que hayas disfrutado de realizarla, porque también esas labores, esas actividades unifican a la familia. Así es que nuevamente feliz 2021, que el Señor haga que todo lo bueno, lo maravilloso, pero inclusive lo duro y lo tupido que pueda ser este año que comienza, sea una bendición para tu vida. Recuerda que estamos capacitados para ello. El Señor nos ha dado la capacidad de irnos adaptando a todas y cada una de las necesidades que tengamos, porque el Señor es bueno y el Señor nos ha dado esta capacidad de transformación. Así es que hoy es una transmisión especial. Hoy vamos a hablar de reinicio. Reinicio. ¿Qué es reinicio? Para ti, ¿qué es un reinicio? Yo te digo reinicio, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Para ti, si yo te digo reinicio, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Volver a intentar algo. Volver a intentar algo, sobre todo los chavos hoy que están tanto con lo de la tecnología, cuando de repente se pasman sus dispositivos o algo. Pues en las computadoras con las que yo empecé, esas de cajoncito, de CPU grandote, de monitor VGA, todavía yo empecé con esas de disquete, imagínense, ya tiene ratito. Bueno, no tanto. Ahora en día, ya ni siquiera los CDs son para guardar las cosas, ¿verdad? Los CD-ROOM que quemabas, ya no. Ahora ya almacenas un montón de datos en memorias, y ahora ya tenemos hasta memorias sólidas y tenemos capacidades en los teléfonos de almacenar no sé cuántos gigabytes. ¡Wow! Sí que avanzan rápido estos tiempos, pero te decía que cuando yo empezaba a manejar computadora y todo esto, siempre que algo se pasmaba o se trababa, pues le dabas, ¿verdad?, al reinicio. Otra vez le dabas al apagar, prender, y funcionaba. Hoy en día es más fácil. Hoy en día las máquinas traen ahí en su menú reiniciar, y ¡boom!, se vuelven a iniciar los programas. No pierdes la documentación, no pierdes la memoria de lo que estabas haciendo. Y ese es el sentido de lo que hoy queremos hablarte de parte de Dios aquí en la comunidad cristiana Masada Dulam. Queremos decirte que el 2021 es muy buena oportunidad, sobre todo hoy que es 1 de enero. Si todavía estás ahí un poquito cíclico en tu mente, pues yo espero que te haya sido esta fecha y esta temporada como que un descargo para todos los que ya estaban como que lamentándose mucho, como muy depresivos por toda la situación de salud que ha manifestado el mundo, ¿verdad? Pero quiero decirte en primer lugar que nuestro Dios es un Señor de reinicios, así lo registra la Biblia.
Te damos nuestras redes sociales para que te pongas en contacto y puedas colaborar, puedas comentarnos, puedas dejarnos ahí tus preguntitas, puedas, no sé, desearnos buen año, por ejemplo. Nuestras redes sociales son las siguientes. Amén. Por Twitter es @masadadulam. Por Facebook es /masada.adulam. Por el número del WhatsApp 55 83 88 20 35 y el de línea directa es 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com. Todo con minúscula, recuerda /S en Masada en todas nuestras redes, y por YouTube es Israel Chapato con mayúscula, una sola R. Bueno, ahí tienes. Este año pues pensamos hacer bastantes cosas, dependerá del Señor si nos la permite, pero por ahí vamos a estar hablando de cosas que tienen que ver mucho con la sociedad de la actualidad, con la sociedad posmoderna, nativos digitales. Si ya lo hemos hecho todo el año pasado, vamos a incursionar más en cosas que son relevantes y que están ocurriendo en todo el mundo. Pero bueno, hablemos del reinicio. Te decía que nuestro Dios es un Dios de reinicios. Lamentaciones 3, verso 22 y 23 dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y así es, amado, si es la primera vez que nos escuchas, sábete que Dios siempre está pendiente de ti, de mí cada mañana, y a veces cuando sentimos que de verdad tuvimos un día muy malo, tenemos que tener esto en mente, no nada más los primeros de enero. Cada día es una oportunidad de ser nuevos, de reiniciar el día, no nada más por un sueño reparador, sino porque el Señor ha prometido que así es, que las misericordias son nuevas cada día. Los seres humanos, amados, estamos sujetos a etapas, a temporadas, a ciclos, ya sea que estemos conscientes o no. Debido a que a nuestra propia temporalidad sobre esta tierra, sabemos que tenemos un cierto margen de determinados años, y aunque a veces tomamos ahí la vida como de una manera muy ligera, muy sin tanta responsabilidad, o por el contrario, muy responsable, sábete que este asunto de que estamos sujetos a etapas está implícitamente en nuestra mente. Muchas de las acciones que tú y yo ejercemos son un reflejo de un conocimiento profundo adquirido genéticamente a través de Adán y Eva. ¿Te acuerdas? Comieron de cierto árbol y no era de peras, ni de manzanas, ni de, ¿verdad? Era del conocimiento del bien y del mal, representado por un fruto. Entonces, muchas de las acciones que tú y yo ejercemos son un reflejo de este conocimiento. Cada vez que iniciamos tú y yo un ciclo nuevo, nuestro estado de ánimo tiende a mostrarse positivo y entusiasta, aunque en algunos casos hay personas que también desde luego se muestran temerosas y caóticas, erráticas. Algunos se ponen hasta a llorar. ¿Cuántos viste llorar este fin de año? Yo tenía una tía que cada año siempre se lamentaba de lo mismo. Yo tenía ahí algunos familiares, ¿verdad?, que siempre andaban viviendo en el ayer porque el reinicio no le gusta a la gente es animal de costumbres. Sin embargo, te quiero decir que cuando Dios está involucrado en esos tiempos, siempre nos va a mostrar los parámetros que nos mantendrán a salvo y nos llevarán a buen puerto. Sobre todo en esta época en donde estamos viviendo, pues, la peor pandemia que ha tenido la humanidad. Quizá no todavía en grado de mortandad, pero sí en grado de alcance. Gracias a Dios que ya tenemos la ciencia muy avanzada, la tecnología muy avanzada, y nos ha permitido salir adelante poco a poco. La verdad es que esta es la peor época en donde se ha globalizado una enfermedad a las escalas que tenemos hoy el SARS-CoV-2. Pero estamos iniciando, estamos siendo entusiastas, y a los que tienen miedo, escuchen bien esto, esta enseñanza es para hoy, es para ti. Escucha lo que tenemos que decirte de parte de Dios. Dios siempre, y repito, siempre, una vez más, siempre nos va a mostrar parámetros, medidas, límites que nos van a mantener a salvo y nos van a llevar a un buen final, nos van a llevar a un buen resultado. Quiero tomar estos parámetros para que puedas entenderlos hoy de una manera más sencilla, tomando el símil de la vida de Noé y su familia. Estos nos van a abrir paso para que entendamos a través del diluvio y sobre todo de la construcción del arca,
que aún en medio de truenos, de oleaje violento, de crisis, pandemias, seguro que nuestra vida está guardado. Tenemos que entender que no obstante lo que pase y la circunstancia que sea, te digo una mala noticia, no es la única pandemia que va a haber. Dice la Biblia, y sobre todo lo hemos podido comprobar con datos históricos, que cada vez hay menos años, ¿verdad?, de dispensación entre una enfermedad y otra. Pues vete preparando. Yo no quiero ser alarmista, por el contrario, tienes que ser sabio y entendido. Pero te repito, a pesar de crisis, de pandemias, de truenos y de oleajes, debemos de estar seguros de que nuestra vida está guardada. Génesis 6, versos 14 al 18, nos dicen lo siguiente, y de ahí vamos a desprender nuestra enseñanza. Amén. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Repíteme la palabra. Embetunarás. Con betún. Con brea. Con brea, ok. Con brea. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo piso y tercero. Y yo, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ok, entendamos esto. Dios le había avisado, ¿verdad?, a Noé, que iban a suceder una serie de catástrofes que tenían que ver con el diluvio, porque no nada más era el asunto del diluvio, era el asunto de la inundación, era el asunto de la mortandad de la gente, de los animales, de que no iba a haber tierra firme, de que no iba a haber alimento. O sea, venían muchas cosas pegadas que a veces nada más creímos que el agua era el sentido de la catástrofe, ¿no? Había muchas. Tan es así que le da la instrucción, ¿verdad?, de calafatear, diríamos hoy, entiéndase por calafatear, sellar por dentro y por fuera el arca, porque tenía que ser resistente al agua, pero también a los golpes de las rocas, de las montañas cuando subiera el nivel del agua, pero también tenía que ser resistente aún a los golpes de la gente que iba a estar afuera tratando de entrar, porque recuerda que a pesar de que se les avisó, no quisieron hacer caso. Pero a donde quiero ir para comenzar, ahora sí que voy a ser bien bíblico y voy a comenzar por el final, porque los últimos eran los primeros. Dios le da una instrucción a Noé al final. Dice, estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca tú, ahí va uno, tu mujer, bueno, en este caso lo voy a decir en el orden que está. Tú, 1, tus hijos, ¿cuántos hijos tenía Noé? 3. Ok, 3. Entonces Noé y 3 hijos, van 4. Tu esposa, van 5. Y las mujeres de tus hijos, 3 hijos, 3 esposas. ¿Cuántos eran en total? 8. Ok, empecemos de ahí. El número 8 en la Biblia significa, o es tipificado, o simbolizado como un número de reinicio. Si tú te preguntas, porque ahí yo he escuchado un montón de gente que dice que no, que el 8 que es el símbolo del infinito y que no sé qué tanto, toda esta información corrompida procede de la Biblia. Desgraciadamente la han llenado de misticismo y de esoterismo y de tantas cosas, porque sí, en realidad el número 8 significa que algo comienza y vuelve a empezar, que comienza, termina y vuelve a empezar, comienza, termina y vuelve a empezar, pero ya esta descomposición ahí medio mística, esotérica, pues ya no es tan bíblica. Vamos a apoyarnos solamente en lo que dice la Biblia al respecto. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 20, por favor. Que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. El número 8, amados, expresa todo aquello que comienza, aquello que es renovado, que es vuelto nuevo. Y si el número 7 es la obra terminada, desde luego entonces que en la numerología bíblica el 8
es un nuevo comienzo, es un nuevo inicio. Vamos a entender algunas cosas que tienen que ver con el hecho para que entiendas el sentido de lo que estamos diciendo. Cristo, por ejemplo, Jesús, resucitó del reino de los muertos, ¿qué día de la semana? El primer día de la semana, que sería el octavo. Ahí tenemos que también el 8 entonces significa resurrección. Cuando la tierra estaba inundada por el diluvio, Noé fue la octava persona que pisó la tierra, ya cuando bajaron, para dar inicio a una nueva era. Nuevamente vemos que no solo en el número del conteo de personas que entraron, sino en el orden en que salieron. Noé, quien fue el primero en entrar, fue el último en salir. Ahí se cumple la ley bíblica y comenzó de nuevo la vida en la tierra, una nueva era. La Biblia contiene 8 resurrecciones. Si te pones a contar todos los resucitados en la Biblia, incluyendo la resurrección final, la de los santos, te vas a encontrar que son 8. Aarón y sus hijos fueron consagrados 7 días, pero ¿cuándo crees que comenzaron su ministerio sacerdotal? Al octavo día. La fiesta de los tabernáculos, ¿cuántos días dura? 7. Más el último gran día son 8. 8 días, contando el último gran día, por eso se llama la fiesta del octavo día. Y existen 8 cánticos en el Antiguo Testamento que se guardan para ser cantados después de la resurrección. 4 cánticos que tú puedes ver que están perfectamente estipulados, que van a ser cantados después de la resurrección. El más famoso de ellos, el Cántico de Moisés. Ya luego te hablaré en una enseñanza específica sobre estos cantos y lo que simbolizan. Nos encontramos entonces, amado, ante un número con un significado espiritual que simboliza todo lo que comienza, aquello que se dejó atrás y en donde comienza una nueva era llena de ilusión y perspectiva. Este número no solo ha sido visto como algo exclusivamente bíblico, te decía, desgraciadamente este conocimiento también aparece en muchas culturas como un número mágico, desvirtuando el conocimiento bíblico en una suerte de sortilegios o números icónicos que esconden un poder especial. Yo, como hijo de Dios, prefiero tomar lo que la Biblia me dice y la Biblia me enseña que es un número de reinicio. Y aunque hoy es 1 de enero, aunque hoy estamos comenzando un año, pero recordemos que estamos regidos bajo un calendario gregoriano que es el que todo mundo lleva, pues en realidad para nosotros cada día es un día nuevo de reinicio, como dice la Biblia, como leímos en Lamentaciones al inicio. Pero también tenemos que entender que, como todo reinicio, si vamos a tomar esto cíclicamente y en nuestra mente para nosotros es el primer día de este nuevo año, pues es un año en donde tenemos entonces que cambiar nuestro ciclaje, que tenemos que tener perspectiva de lo que va a pasar. Pedro nos dice, ¿verdad? Ahí en la primera carta de Pedro, ¿me la vuelves a leer, por favor? Que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Se salvaron. La palabra griega escrita ahí es diasosó, que quiere decir salvar por completo, pero también quiere decir curar. También quiere decir perseverar, rescatar, sanar inclusive. Entonces, cuando Dios le ordena a Noé que construya un arca, que por cierto un arca no es un barco, un arca es una caja, o sea, entendamos eso, el arca no era un barco. Contrario a los dibujitos, y está bien padres, y luego ponen unos dibujos bien tiernos en las Biblias para niños ilustrados y toda la cosa. Y pues está padre como para ilustrar, pero no es exacto, es una caja. Recordemos el arca de pacto que era una caja. Entonces, Dios le empieza a dar las instrucciones. ¿Se acuerdas? Acabamos de leer al principio esta instrucción, esta serie de instrucciones propiamente dicho, ahí en Génesis. Y le dice que hay que hacerlas de ciertas medidas. Esos son los parámetros. ¿Para qué era? Porque era tan precisa la medida que tenía que tener esta caja, esta arca, porque estas medidas tienen un porqué y un para qué. Tienen una normativa, tienen un parámetro de diasazó, es decir, de salvación,
de perseverar, de sanidad inclusive y de rescatar. Cuando Dios le da esta orden a Noé, Noé tiene que construirla exactamente con las medidas, porque de otra manera hubiera ocasionado inclusive que los animales y ellos mismos, su familia, murieran por no obedecer estrictamente las reglas de Dios. Cuando Dios nos habla en este año y al igual que a estas 8 personas nos ha mantenido bien, nos ha mantenido sanos, nos han mantenido a salvos y para que lleguemos a buen puerto a pesar de la tormenta, de las pandemias que puedan venir, de lo que tarde el sistema de salud de cada país en ejercer la vacunación sobre las personas, pues tendremos que regirnos bajo estas normativas porque cuando tú tienes algo que no tiene una normativa, una línea, una regla, un canon, pues corres el riesgo que todo salga de control. Quiero que pienses en un partido de fútbol. Si no hubieran las tarjetas, y con todo y que hay tarjeta amarilla y tarjeta roja, ¿cuántas veces no han fracturado jugadores? ¿Cuántas veces acabamos de ver un jugador de México que juega en Inglaterra que le hicieron una fractura craneal? ¿Verdad? Por una jugada imprudente. Piensa en el fútbol americano. Si no hubiera esta normativa de castigar por agresión, por ciertas cosas, pues sería una carnicería total y absoluta. Piensa en el voleibol. Si no hubieran estas líneas, estos alineamientos de dónde pegar el balón para contar como bueno o malo un punto, pues nunca acabaría el juego y aparte terminaría en bronca seguramente. Entonces, cuando el Señor nos da los parámetros para la diasosó, para la salvación, para resguardarnos, para guardarnos, para curarnos, para rescatarnos, para escapar, todo eso significa diasosó, pues tenemos que entender que tienen un porqué. Muchas personas, y sobre todo las Biblias modernas, traducen, ¿verdad?, en metros a nuestro sistema métrico las medidas que están ahí escritas, pero piensa en esto. En ese momento la unidad de medida no era el metro, por lo menos no en ese momento y no en Medio Oriente. La unidad de medida era el codo, era el palmo, era la efa en el sentido del peso y tantas, ¿no? Pero aquí utiliza la medida conocida el Señor por los habitantes para que pudieran entender a lo que se refería. También por ahí de repente le buscamos de veras 3 pies al gato sabiendo que tiene 4, a discutir si el codo medía 45 centímetros, 45.5, 46, pues depende del brazo de cada quien, dicen otros. Mira, eso no es lo importante es la unidad de la medida en ese entonces eran los codos. Por eso voy a hablar en codos, no te voy a hablar en metros, no te voy a hablar en centímetros, no te voy a hablar en pulgadas, te voy a hablar en codos porque así está escrito. Era la unidad de medida de ese tiempo. Dice entonces, ¿verdad?, que esta arca, que esta caja de salvación, que tipifica el evangelio, pero también tipifica la seguridad y la protección, también tipifica la cobertura de Dios sobre su pueblo, tenía 300 codos de longitud. 300 codos de longitud. Es la medida más grande de las 3. Esta medida está asociada con el amor de Dios y con la protección de Dios. Esta medida, yo me gusta ilustrarla como el caminar con Dios y el acompañamiento y la delegación de Dios. Génesis 5:22 dice: Después del nacimiento de Matusalem, Enoc anduvo finalmente con Dios 300 años más. Tuvo otros hijos y otras hijas. Y caminó Enoc con Dios, después engendró a Matusalén, y entonces caminó 300 años con Dios. 300 años de caminar con Dios es en obediencia, en sujeción, en humildad, en franca transparencia delante de Él. Porque tú no puedes caminar con alguien, por ejemplo, no se puede ocultar que tú camines con alguien y tengas mal aliento y no se dé cuenta la otra persona. Es imposible. Tú no puedes caminar con alguien y no darse cuenta a lo mejor de que eres mal hablado o mentiroso o desasiado. Siempre que uno camina con alguien se va a dar cuenta. Dice un dicho aquí en México: ¿quieres saber cómo una persona es? Vive con ella un mes.
El caminar con Dios, te decía, que tipifica esta actitud de tener la cercanía, de estar en la presencia de Dios, de estar incluyéndolo en todas tus actividades, inclusive de ser obediente a lo que Él te delegue y te mande a hacer. Por ejemplo, Jueces 7:7 también dice otra cuestión acerca de este número de 300. El Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, el resto que se vaya a su casa. Gedeón llevaba un mega ejército, había juntado a muchísima gente. De repente recordarás la historia, y si no, léela en el libro de Jueces, desde el capítulo 6, finales, principio del 7. Jerobbaal, que es Gedeón, de repente, por instrucción de Dios, mandó a su casa a los que tenían miedo, a los que se acababan de casar, y así fue haciendo una serie de filtros hasta que los llevó al río, y solo 300 se inclinaron, pero llevaron el agua hasta su boca con la mano, no inclinándose totalmente a tomar de ella del río, porque se descuidarían. Por eso te digo que este número 300, además de significar el caminar con Dios, en la presencia de Dios, bajo sujeción con Dios, también significa lo que Dios delega para ti. Con solo 300 vencieron un ejército impresionante. Lee toda la historia de estas vasijas que ellos lanzan, ¿verdad? Ahí con fuego para desorientar al ejército madianita. Es increíble. Entonces, si tú quieres mantenerte a salvo, si tú quieres perseverar, tienes que entender que tienes que caminar con Dios, tienes que ser obediente a Dios, tienes que obedecer la delegación de Dios e involucrar a Dios en todas y cada una de las actividades que tienes, para que verdaderamente este 2021, amado, te sea un año en donde, no obstante las circunstancias, puedas declarar victoria. Tienes que tener 300 codos de longitud. Tienes que caminar con Dios. Tienes que estar sujeto a todas las cosas que Dios pide. Segunda medida, 50 codos de altura. 50 codos de anchura. Ya me estoy adelantando y estoy leyendo mal. 50 codos de anchura. El número 50 en la Biblia significa número de perdón, pero también de libertad. Génesis 18:24 dice: quizá haya 50 justos en la ciudad. Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que ahí hay. Mira, Dios se le aparece a Abraham. Abraham estaba en la encina de Mamre y a lo lejos estaba Sodoma y Gomorra. El Señor se había manifestado él en total presencia, como 3 varones, dice la palabra. Ahí estaban implícitos el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, una cristofanía, una teofanía. Así se dice cuando Jesús se manifiesta, como a Sansón, como en este pasaje, antes inclusive de nacer. Y está dialogando, ¿verdad?, Abraham con el Padre, con Dios, porque ha mandado a los mensajeros a exterminar Sodoma y Gomorra. Entonces, está intercediendo Abraham y le dice: bueno, ¿y qué tal que hay 50 justos dentro de la ciudad? ¿Por qué? Porque Abraham conocía que el número 50 tipifica perdón y tipifica libertad. Perdónalos y déjalos ir, le estaba diciendo en pocas palabras. Si tú puedes leer el libro de Levítico 25 del 8 al 17, te vas a encontrar, por ejemplo, con una festividad que se llama el jubileo. El jubileo era cuando se decretaba libertad a los cautivos, donde había personas que se les perdonaban las deudas. Nuevamente libertad, nuevamente una cuestión de perdón. Por eso, este nivel de anchura, este nivel de ancho, tiene que ver con la libertad que nos da Dios. Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 10:23. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. ¿Qué estás haciendo? Honestamente te hago la pregunta, no juzgándote ni prejuzgándote.
¿qué estás haciendo que sabes que está mal? Tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿De verdad quieres estar en victoria? ¿Quieres estar seguro? ¿Quieres estar tranquilo? ¿Quieres estar, pues, creciendo en este año? Tienes que saber que tu libertad tiene medida. Solo son 50 codos. Solo son 50 codos. Cuando tú te mueves dentro de la libertad que te da Dios, Dios pasa por alto aún los errores que cometemos. Porque así es Dios. ¿Verdad? Murió por nuestros pecados. Y Él, en el proceso de ir perfeccionando, nos perdona lo que hacemos. Pero siempre y cuando no te excedas de esos codos. No te excedas de esos 50 parámetros de libertad. Tú mismo sientes cuando te estás excediendo. Tú mismo sientes cuando tu comentario ya está fuera del lugar, cuando tu broma está pesadita de tono, cuando ha durado demasiado tu enojo. Tú sabes. Tu libertad es perdón, tu libertad es sanidad, tu libertad es la medida de 50. Tercera medida, 30 codos de altura. Cuando tú y yo utilizamos el término o el sentido de, es que esa persona no cumple con la altura de lo establecido, ¿qué entiendes? Te lo voy a poner de otra manera. No da el ancho. Pues que no tiene lo que se necesita. Wow, no tiene lo que necesita. Aquí cuando hablamos de 30 codos de altura, 30 codos de altura, estamos hablando de madurez y servicio. Si tú no eres una persona madura, si no eres una persona servicial, conforme la Biblia lo establece, no estás dando la altura. Lucas 3:23 dice: Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. ¿Sabes que sobre todo en la Biblia no era permitido que ejercieras un grado de autoridad, y sobre todo en el grado de sacerdocio, de ministerio, de enseñanza, solo a partir de los 30 años? Mira cómo dice el primer libro de Crónicas 23:3. Entonces contaron a los levitas que tenían más de 30 años, y resultó que eran en total 38,000 hombres. Solo fueron tomados en cuenta los levitas, los que se habían preparado para el sacerdocio, los que eran de esa raza, de esa tribu de Leví, para servir delante de la presencia del Señor, pero solo los de 30 años. ¿Por qué sería esto? Porque se consideraba que ya tenían la edad adecuada para el servicio, ¿no? La madurez. ¿Pero por qué la edad adecuada son 30? ¿Cómo es una persona de 30 o cómo debería de ser una persona de 30? Pues deberíamos de ser, no sé, por lo menos más sensatos, más prudentes, con la mentalidad de ya tener una meta ya bien enfocada y establecida. También el hecho de ya saber lo que uno quiere y a dónde va. Ya no estar haciendo tonterías, ¿verdad? Exacto. Bueno, ahí tienes una razón por la cual el servicio era a los 30. Los levitas no podían servir antes de esa edad preestablecida. Por eso el Señor Jesús pone el ejemplo empezando su servicio, pero te decía que también, aparte de madurez y aparte de servicio, tiene que ver con el valor de servir. Tú te acordarás de la historia de los 30 que tenía David, que eran un claro ejemplo de los hombres más valientes, los más acercados, las personas más sabias, porque el número 30 en general tendría que englobar el sentido de alguien hecho y derecho. Si tienes 30, es lo que se espera de ti. Y si tienes más de 30, ¿de verdad has dejado las boberías? ¿De verdad has dejado las niñerías? Porque mi consejo, si no es así, es que, bueno, si queremos estar bien este 2021, esta época de reinicio, este año que estamos comenzando, tendríamos que entonces dar a la altura. Tendríamos entonces que estar buscando la madurez y ser serviciales. El arca es la salvación. Estaban guarecidos, estaban protegidos, estaban alimentados.
para nosotros los cristianos no nos debería de costar mucho trabajo guardar en medida de lo posible el aislamiento social, porque en la Biblia vemos el aposento alto, vemos el arca, vemos la Pascua y vemos que siempre el pueblo de Dios es gente de hogar. No tiene gran problema. Y si estás añorando la calle, hoy más que por necesidad de salir, ay, ¿qué te digo? Hay que madurar. Hay que madurar. Por último, miren, hoy no me voy a tardar tanto. Seguramente estás cansado como todos. Estoy muy cansado, créeme. Te quiero hablar por último, para que puedas tener un año increíble, en el sentido de que puedas, aún la ola más alta que azote tu arca, aprovecharla como si fueras surfista para impulsarte hacia nuevas cosas. Te quiero hablar de la ventana que tenía el arca. Dice, ¿verdad?, que esta ventana estaba construida. Bueno, para empezar, cuando construyes una ventana, ¿a qué altura la construyes más o menos? Pues ¿qué será? Una altura donde yo pueda ver lo que hay en el patio, hacia afuera, ¿sí? ¿Un metro qué? ¿Será un metro de 20? Metro 20 o ventanales, inclusive aquí en la casa tenemos puros ventanales, ¿verdad? Aquí no sé si somos exhibicionistas o nos gusta ver para afuera, pero bueno, sí, normalmente las ventanas las construyes en el sentido de poder tener una visión perfecta, pero nota que aquí la única ventana que hay en toda esta caja, en toda esta arca, está construida a un codo del techo. Es decir, de tu techo cuenta 50 centímetros y a esa altura estaba construida la única ventana. ¿Por qué? Porque estaba construida de forma que la vista tenía que ser dirigida hacia arriba. La salvación, el bienestar, la paz, la fuerza, la determinación, la paciencia, la sanidad, la mansedumbre, la madurez, el sentido común y la espiritualidad, además de la santidad, amado, viene de arriba. Lucas 21:28 dice: Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Amado, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. Cuando veo cómo poco a poco el reloj de arena profético se empieza a vaciar y veo que cada cosa de las que está profetizadas comienza a ocurrir, lejos de llenarme de nostalgia por los tiempos, me lleno de esperanza. Y me lleno de esperanza porque antes de que este mundo sea totalmente caótico, sé que el Señor cumplirá su promesa. El Salmo 24, versos 7 al 9, dice también al respecto: alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Tú y yo somos puertas. Por nosotros la gente puede entrar al Evangelio o puede salir. Por nuestra culpa la gente puede creer en Jesús o puede no querer saber de Él. ¿Qué dicen de ti? Esta ventana también es la ventana del testimonio. ¿Qué se dice de ti? ¿Qué opinión se tiene de ti? Alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Entrará el Rey de Gloria. Mira, qué tremendo. El Señor viene de regreso. Y como dijeron los ángeles, ¿verdad? Ahí cuando los discípulos fueron: ¿a quién buscáis? Así como vieron irse a este varón, deberán regresar en poder y gran gloria. ¿Estás alzando tu cabeza o sigues buscando en el piso trufas como los puercos, algarrobas? Sigues lamentándote porque no podemos ir al cine, no hay conciertos, no hay tantas cosas que hacer. Pero ni por eso agarras de más tu Biblia. Pero dije que no iba a ser tan incisivo hoy. Ahí la voy a dejar. Este año que inicia, amados, el Señor nos tiene dentro del cobijo de sus alas. Pero además, espera
que no nos salgamos de los parámetros. Piensa en esto, los parámetros, los lineamientos, el canon, las reglas, son un paraguas. Tú usas un paraguas porque no te gusta mojarte, porque no quieres mojarte en exceso la cabeza. Si tú te sales y está un aguacero, permíteme decirte que te vas a mojar porque te vas a mojar. Yo deseo con todo mi corazón, y en esta congregación deseamos, que este 2021, sin importar las circunstancias, sin importar las vacunas, las pandemias o nada, pueda ser un año en donde crezcas, donde seas mejor persona, mejor cristiano, donde verdaderamente puedas estrechar tu lazo con el Señor en el sentido estricto de tener, como dice Pablo, ¿verdad?, la anchura, la largura y la altura de lo que se espera de ti. Camina con Dios. Tienes libertad, úsala para perdonar y sé maduro y servicial. Que el Señor te dé en este año aquello que te merezcas. Que pensaron que los iba a bendecir de más, no. Que el Señor te dé lo que te mereces. En bendición. ¿Y por qué no? Si es bueno, más allá. Fíjate en la Biblia, las bendiciones siempre rebasan por mucho las maldiciones. Pero tienes que sembrar para poder cosechar. Al día de mañana tenemos con los jóvenes, ¿verdad? Y vamos a hablar de algo bien serio. Le vamos a dar una mirada seria a la alegría. Mañana vamos a hablar de la alegría, chavos. Así es que los espero 8 de la noche. Espero yo más descansado. Si no, prometo tomarme un Red Bull o algo por el estilo para estar más pilas, porque mañana es día de chavos. Que tengas un excelente 2021. Te mandamos un abrazo. No te conocemos, pero te amamos. Y ya que termine todo esto, pues ojalá y podamos vernos algún día. Gracias a todos los que no siendo de la congregación nos escuchan. Reciban un abrazo. A los pastores de las diferentes iglesias que han tenido la deferencia de escucharnos y de compartirnos inclusive con sus congregaciones, muchas gracias. Llegará el día en donde todos volvamos a poder intercambiar, y ya los visitaré, ya me visitarán y nos conoceremos a plenitud. Pero mientras ese día llega, reciban un abrazo. Y a ti que estás en tu casa, que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que te conceda su favor, pero sobre todo la paz. Mi nombre es Israel Chapa, estuvieron con nosotros Axamadai. Jamia Castro. Y Dalia Castro. Que el Señor te bendiga, descansa. Yo supongo que todavía traes los estragos de el año nuevo. Está bien, no te preocupes. La alegría también es un don que Dios nos da de gozar con nuestra familia. Nos vemos mañana, o más bien, nos oímos mañana. El Señor te bendiga.